Muy bien, quien tiene problemas judiciales también es el ex magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera. El Poder Judicial ha confirmado una prisión preventiva de 19 meses contra el ex consejero. ¿Por qué se ha generado esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos con el doctor Iván Ruiz Coca, abogado del ex consejero, justamente Iván Noguera, para hablar de este caso y de los elementos que lo rodean. Doctor Ruiz, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muy agradecido a ustedes. A ver, se ha confirmado entonces la prisión preventiva por 19 meses para Iván Noguera. Este es el caso de los cuellos blancos del puerto. Usted me corregirá si alguno de mis datos no es preciso. Noguera había presentado un recurso de apelación ante esta medida y con esta decisión la Corte Suprema se reafirma en que Noguera debe cumplir una preventiva. El llamado doctor Rock, mientras tanto, sigue prófugo. ¿Qué decimos de todo esto? Con esta resolución que emitió la Sala Suprema, honestamente se confirma la persecución política en Perú. De manera clara y sucinta, para que puedan entender todo televidente. Sabemos muy bien que Iván Noguera desde hace mucho tiempo atrás había dado declaraciones, había presentado incluso dentro de su función de consejero que había una comisión tripartita. Desde ahí empieza y nacen los cuellos blancos. Y eso nadie lo dijo. Y recién lo estamos diciendo ahora. ¿Y por qué ahora? Ante los medios de comunicación. Porque primero se confió en la justicia que iban a actuar de la mejor manera. Iván Noguera, cuando se creó esa comisión tripartita, ¿y qué era la comisión tripartita? Era la participación de los fiscales supremos, de la Fiscalía de la Nación y jueces supremos del Poder Judicial para que puedan ayudar así de esa manera a poder elegir y nombrar a sus magistrados, lo cual era inconstitucional. Sabemos muy bien que el artículo 157 establecía la independencia, autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué tiene que ver esa comisión tripartita con Iván Noguera? Él estuvo en contra. ¿Y usted cree que eso es una vendetta? Así es. ¿Por qué? Porque realmente Iván Noguera denunció desde un primer momento en esa comisión tripartita que no podía darse porque desnaturalizaba. El Consejo Nacional de la Magistratura era único, legítimo para poder nombrar, ratificar y evaluar. Sin embargo, se tenía a un fiscal supremo, de manera directa, Pablo Sánchez Velarde. Él hacía las preguntas, daba las preguntas a sus mismos postulantes. Y hay documentos oficiales que lo estamos mostrando por primera vez sobre estos documentos. ¿Quiénes eran los que realmente hacían las preguntas? Inostroza, Walter Ríos y a la cabeza principal, Pablo Sánchez. Pero doctor Ruiz, perdóneme, la preventiva de la que estamos discutiendo está poniendo sobre la mesa otros elementos que no tienen que ver con esto. El motivo de una preventiva es que el señor Noguera tenía que regresar al país el 19 de noviembre y no lo hizo. Correcto. Y no lo hizo alegando que había intentos de matarlo, que querían acabar con su vida, que había recibido amenazas, lo cual puede ser cierto. Pero la sala dice, un momentito, usted tiene que cumplir con las fechas que le establece la ley y usted es un prófugo de la justicia. Ok, pero debemos recordar que el Código Procesal Penal tiene un espíritu garantista. Él ya había mencionado y está en la resolución establecida de la misma Corte Suprema de los Considerandos que había una denuncia por amenaza de muerte. Y se dice que después de esto recién se hizo presente. Es falso. Él ya desde el 2022 había pedido garantías sobre su vida. O sea, hay documentos oficiales que determinan. Ahora, si bien es cierto, vamos a hablar sobre lo técnico procesal muy bien. Él tenía que cumplir, estar presente. Sí, claro. Pero había hecho presente dentro de su permiso que obviamente también había situaciones tendenciosas que lo estaban amenazando y por lo tanto eso la sala no lo determinó. ¿Acaso no estamos en un sistema garantista que debemos proteger a la persona quien va a brindar datos, información? Recién cuando Jaime Villanueva empieza a dar sus declaraciones, todos se pusieron en alerta, pero esto corrobora lo que Iván Noguera ya lo decía hace mucho tiempo. Hay que ser exactos y precisos. ¿Por qué no lo tomaron en cuenta cuando Iván Noguera empezó ya a decir en las audiencias, incluso del mes de diciembre, en noviembre, ante la audiencia virtual, habló quién es el que lideraba los cuellos blancos? ¿Y acaso lo tomaron en cuenta? Doctor Ruiz, para poder entender bien el tema, cuando Iván Noguera solicita a la Fiscalía permiso de salida del país para un evento académico en la Universidad de La Matanza, en Argentina, ¿las amenazas de muerte ya habían sido recibidas? Ya habían sido recibidas. ¿Por qué no las mostró él a la sala en su momento para poder especificar el motivo de su viaje teniendo en cuenta esto? ¿Por qué ocultó esos datos a la sala? No lo ocultó en ningún momento. Él hizo referencia, incluso hay audios que él tiene, videos de las audiencias en las fechas que había señalado,
sobre las amenazas de muerte. Él hizo una denuncia, pero el Ministerio Público no lo tomó en cuenta, porque le decían, ¿a razón de qué viene esta denuncia? Por las amenazas, pues obviamente por haber denunciado a Pablo Sánchez, porque se hizo público a través de Justicia TV cuando él declaró al respecto y se hizo viral por todos los medios. Entonces, aquí es sorprendente, Carlos, para explicar por qué Pablo Sánchez no tiene una investigación, por qué el Ministerio Público no hace los hallamientos. Esa es una discusión de otro costal. Lo que ocurra con Pablo Sánchez y sus asuntos lo tendrá que decidir la Fiscalía, los fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía. Pero en el caso de Iván Noguera, lo que no puede hacer un investigado es no presentarse a su juicio y a quedarse en Argentina alegando que lo quieren matar. Eso no tiene ningún sentido, eso no es correcto en términos judiciales. Privilegio. Sí, la vida. La Constitución Política establece uno de los primeros artículos. ¿Usted se imagina que todos los prófugos de la justicia aleguen que no quieren venir al país porque tienen amenazas? ¿A usted le parece que eso hace sentido? La presunción de la inocencia todavía está latente. Sin duda. La presunción de la inocencia está latente. Será. Pero los procesos que realmente sorprende es por qué lo abren procesos. Iván Noguera, el 2018, el Congreso de la República había determinado que se archiva los procesos de organización criminal, cohecho pasivo propio al respecto. O sea, el Congreso ya había determinado dentro de su escala, como magistrado del Consejo Nacional de Magistratura, se acabó, no hay investigación contra él. Lo único, patrocinio ilegal. Sin embargo, obvia, se zurraron, hay que decirlo así, el Ministerio Público y dijo, Pablo Sánchez, no, me abre proceso Iván Noguera. Pero si ya archivaron, el Congreso de la República tenía la calidad. Sabemos muy bien que una persona es investigada, lo archiva en su proceso, otro fiscal no te puede abrir, haciendo una persona natural. Pero en el caso, en el rango de Iván Noguera, abrieron nuevamente proceso, después de que el Congreso determinó que no había delito alguno. Es por eso que se une la posición de que, como Iván Noguera en su tiempo denunció 5 delitos a Pablo Sánchez, ¿quién estaba a la cabeza hasta el momento? Pablo Sánchez. Él está que persigue a Iván Noguera. Hay que decirlo las cosas claras. Pero, doctor Ruiz, digamos, puede ser descabellado. No. Por lo que puedo decir. No, de acuerdo. O sea, hemos visto cosas más descabelladas en el país. Pero la discusión que estamos teniendo en este momento tiene que ver con la preventiva. Así es. Lo que usted está arguyendo, que seguramente será materia del propio juicio, así es, no tiene que ver con que este hombre no quiera venir al país. O sea, Paolo Guerrero tampoco va a Trujillo porque lo amenazan de muerte y termina yendo porque tiene que cumplir un contrato, ¿no es cierto? Bueno, Iván Noguera tiene que venir al país porque la justicia lo está requiriendo, porque los ciudadanos del Perú tenemos que responder ante el Poder Judicial. Si no, ¿de qué estamos hablando, doctor Ruiz? ¿Y quién garantiza la vida de la persona humana? ¿No es el mismo sistema garantista el proceso penal? No, lo creo, pero eso es una cosa, es decir, su exigencia como abogado de Noguera es que le brinden las seguridades y las garantías para su regreso. ¿Eso no se lo pueden garantizar? Es que sinceramente las reglas del juego no lo están cumpliendo. Y nosotros no nos vamos a someter a ese tipo de cosas. Así de práctico. Si la Sala Suprema determina... Es un desafío abierto al orden, correcto, al orden jurisdiccional, doctor Ruiz. Es un desafío. Pero la comunidad jurídica internacional también está advertido de que en el Perú no se garantiza un proceso penal a cualquier persona, del interior del país o cualquier persona de pie. ¿Qué va a hacer entonces en caso de Iván Noguera? Si mañana más tarde puede ser intervenido, puede ser traído, bueno, ahora tendrán que hacer un proceso de extradición, hay que reconocerlo por ese lado. Pero si estuviera acá, detenido, todos los focos de la prensa se centran en ello y adentro al penal. Y después, 48 horas, ¿qué pasaría si Iván Noguera desaparece de su vida? O sea, ¿usted cree que contra Iván Noguera en particular hay un caso armado desde lo mediático y desde lo político, incluso desde lo fiscal con Pablo Sánchez para terminar con él en prisión? Sí. Para usted el esquema es muy claro. Es que se ha tergiversado las cosas. Hay que reconocer que Iván Noguera sí ha sido la parodia en el Congreso de la República. Ha llorado, ha desarrollado sus sentimientos de la mejor manera, pero no ha tenido realmente una orientación vocacional sobre qué indicaban los medios de prueba, porque tanto se decía yo tengo pruebas, tengo videos y todo lo demás. Sí, los medios probatorios, claro. Ya, los medios probatorios de manera puntual, para ser sencillo. Él tiene comunicaciones que ha tenido con Jaime Villanueva, ha tenido comunicaciones con Pablo Sánchez, y sin embargo, en los audios de IDL no hay ninguna lista que haya tenido comunicación Pablo Sánchez. ¡Oh, qué sorpresa! Si fue en el mes de febrero de 2018. Mucha cosa tendenciosa aquí se está viendo. Y nosotros no nos vamos a prestar, honestamente, le digo como abogado, porque nosotros tenemos en edad de defender su derecho, seguir para adelante. Y si es posible, con la comunidad jurídica internacional, ver estos temas. Porque el Perú no nos garantiza absolutamente nada. Muy bien. Me tengo que ir, el tiempo me gana, pero ¿habrá posibilidad en algún momento de conversar directamente con Iván Noguera desde Argentina
él está dispuesto a conversar y aclarar estos puntos, doctor Ruiz, o siempre a través de usted. Digamos, porque de pronto él tiene otras cosas que decir, ¿no es Así cierto? es. Y por mi parte, yo sí estoy de la posición, Carlos, más bien gracias por la entrevista, de darle la posibilidad de poder enlazarlo para que ustedes puedan tener una entrevista exclusiva con Iván Noguera. Excelente. En algún momento seguiremos conversando de ello. Gracias, doctor Ruiz. Gracias Muchas por habernos traído sus dudas y sus Muy atingencias al proceso que se le sigue a Iván Noguera, ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura.